Hola, en este video hablaremos sobre las distintas infecciones de la vía urinaria. El término infección de las vías urinarias se aplica a una diversidad de trastornos clínicos que van desde la presencia sintomática de bacterias en la orina a infección renal grave con la siguiente sepsis. Es de los problemas médicos más comunes, estimándose que 150 millones de pacientes son diagnosticados con infección de las vías urinarias anualmente. A pesar de ser entidades muy comunes, muchas veces representan un reto diagnóstico, de ahí la importancia de poner gran atención a este video. La epidemiología de las infecciones urinarias se muestra en esta tabla, donde están agrupadas por edad y sexo, en donde se observa que los recién nacidos tienen una incidencia de 2.7% en hombres, donde los factores de riesgo son el hecho de no estar circuncidados y anomalías anatómicas. En esta población se estima 1.100.000 visitas al doctor al año por infección en vías urinarias, representando el 0.7% de las consultas. En las etapas intermedias de la vida, la incidencia cambia, siendo mayor en mujeres hasta llegar a edades mayores de 65 años, donde se encuentra una incidencia similar entre ambos sexos. Aproximadamente 7 millones de casos de cistitis aguda son diagnosticados al año en mujeres jóvenes. Sin embargo, es una estimación por debajo de lo verdadero, ya que el 50% de todas las mujeres con infección no acuden en busca de atención médica. Las infecciones de las vías urinarias dependen de varios factores, como son la manera de entrada bacteriana, las defensas del huésped, factores patogénicos bacterianos y patógeno causal. Todos estos puntos son importantes para poder comprender estas entidades, poder reconocerlas y diseñar el tratamiento más apropiado para las distintas manifestaciones clínicas. Comenzaremos hablando de las vías de entrada de las bacterias al tracto urinario, en donde podemos reconocer 4 formas posibles de ingreso. La primera de ellas se considera la principal vía de entrada, siendo esta por ascenso de las bacterias periureterales, es decir, las bacterias que se encuentran en la vejiga pasan a través del uréter y llegan al parénquima renal, dándonos casos de pielonefritis. En consecuencia, la característica de la uretra femenina de ser corta por naturaleza, combinada con su proximidad al vestíbulo vaginal y recto, fácilmente predispone a las mujeres a una mayor frecuencia de infección que los hombres. Los otros medios de entrada son menos frecuentes, siendo uno de estos la diseminación hematógena, común en pacientes inmunocomprometidos y neonatos. Aquí encontramos que los agentes causales son Staphylococcus aureus, especies de Cándida y Mycobacterium tuberculosis. Estos se retomarán en la sección de agentes patógenos. La tercera vía es la linfática, a través de canales linfáticos de recto, colon y periureterinos. Sin embargo, esta teoría no está muy bien respaldada científicamente. La cuarta y última vía es por extensión directa, pudiendo ocurrir en pacientes con abscesos intraperitoneales, vesicointestinales o con fístulas vesicovaginales. En resumen, las 4 vías de entrada de bacterias al tracto urinario son vía ascendente, vía hematógena, vía linfática y por extensión directa. Continuaremos hablando sobre las defensas del huésped, siendo estas muy importantes para la patogénesis de la infección de las vías urinarias. El flujo urinario libre de obstrucciones es esencial en la prevención de la infección, ya que favorece el arrastre de bacterias ascendentes. Además, la orina en sí tiene características específicas como su osmolalidad, concentración de urea, concentración ácido orgánica y pH que inhiben el crecimiento y colonización bacteriana, además de contar con la glucoproteína Tamm-Horsfall que impide la adherencia bacteriana. Por consiguiente, alteraciones a cualquier nivel de lo previamente mencionado aumentará la susceptibilidad del huésped, gracias a que promueven el crecimiento bacteriano e infección. Por ejemplo, anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario, una obstrucción a cualquier nivel, diabetes, embarazo, causarán una obstaculización del flujo causando retención urinaria y por consiguiente una infección. El epitelio que recubre las vías urinarias no solo provee de una barrera física, sino que también tiene la capacidad de reconocer bacterias para estimular de manera innata las defensas del huésped. Pero ¿cómo logran esto? Las células uroteliales expresan receptores similares a TOL, o en inglés TOL-like, que al enfrentarse a componentes específicos de bacterias, conducen a la producción de mediadores inflamatorios y quimioatrayentes, como interleucina 8, que reclutan neutrófilos hacia el área limitando la invasión de tejidos. A esto se le añade que el riñón produce anticuerpos séricos y urinarios específicos para estimular la opsonificación bacteriana y su fagocitosis. El involucro de la inmunidad celular y humoral no ha sido aclarado, es decir, la deficiencia de la función de las células B o T no ha sido asociado a mayor frecuencia de infección.
Otros factores del huésped importantes incluyen la flora normal del área periuretral o de la próstata y la presencia de flujo vesicoureteral. Por ejemplo, en las mujeres, la flora normal periuretral está compuesta por lactobacilos que proporcionan una defensa contra la colonización de agentes uropatógenos. Así que trastornos en el ambiente del área periuretral como cambios en el pH, valores de estrógenos o bien el uso de antibióticos dañan la flora local, causando colonización de agentes uropatógenos. En hombres, la próstata secreta un fluido que contiene zinc, el cual tiene actividad antimicrobiana. Y en niños, el reflujo vesicoureteral permite que las bacterias sean inoculadas en el tracto superior y progreso de la infección, pero no afecta la susceptibilidad del huésped a infección. La edad está asociada, encontrando que el envejecimiento aumenta la susceptibilidad del huésped a infecciones, debido principalmente a la prevalencia de uropatía obstructiva y alteraciones en la flora vaginal y periuretral, a causa de menopausia en mujeres. También el mayor uso de instrumentación y cateterización vesical. Resumiendo lo anterior, tenemos que los medios de defensa del huésped que evitan el desarrollo de las infecciones son flujo urinario libre de obstrucciones, características propias de la orina, epitelio de las vías urinarias, flora normal del área periuretral y próstata y la edad. Sin embargo, no todas las bacterias tienen la capacidad de adherirse al tracto urinario e infectarlo, de ahí a que las que lo logran tengan distintos factores patogénicos. Por ejemplo, de las muchas cepas de E. coli, las uropatógenas pertenecen a un número limitado de serogrupos O, K y H. Estas tienen propiedades de adherencia aumentadas a las células uroepiteliales, resistencia a la capacidad bactericida del suero humano, producción de hemolicina y expresión aumentada de antígeno capsular K. La capacidad de E. coli para adherirse a las células epiteliales es mediada por enlaces localizados en las puntas, llamados fimbrias o pili. Estos enlaces se unen con glucolípidos a receptores de glucoproteínas sobre la membrana superficial de las células uroepiteliales. Existen distintos tipos de pili dependiendo de la capacidad de causar hemoaglutinación y el tipo de azúcar que puede bloquear. Por ejemplo, los pili P pueden aglutinar sangre humana. Se enlazan con los receptores de glucolípidos en las células epiteliales, eritrocitos y células tubulares renales. Los pili tipo 1 aglutinan sangre de cobayo y se unen a los residuos de manócidos sobre las células uroepiteliales. De esta manera, encontramos que los pili P están presentes en el 90% de las cepas de E. coli causantes de pielonefritis, mientras que menos del 20% causan infecciones del tracto urinario inferior. Al contrario de los pili tipo 1, que ayudan a las bacterias a adherirse a la mucosa vesical. La mayor parte de las bacterias E. coli uropatogénicas tienen ambos tipos de pili. La hemolicina previamente mencionada ayuda a las bacterias a iniciar la invasión causando destrucción tisular, como se observa en la figura claramente con el halo de color amarillo. Facilita el enlace del hierro por parte de las bacterias una vez unida gracias a los pili. El antígeno K protege a las bacterias de la fagocitosis por los neutrófilos. Últimamente se ha observado que muchas bacterias como E. coli tienen la habilidad para actuar como agentes intracelulares oportunistas, gracias a los pili tipo 1 y factores citotóxicos necrotizantes, permitiendo que invadan, sobrevivan y multipliquen dentro de las células del huésped, creando un mecanismo de persistencia y recurrencia de infecciones de las vías urinarias. Resumiendo lo anterior, los factores patogénicos bacterianos que favorecen la colonización e infección son tipo de cepa bacteriana, tipo de pili o fimbrias del agente, resistencia a la capacidad bactericida del suero humano, producción de hemolicina, antígeno K, capacidad de actuar como agentes intracelulares. Antes de hablar de los microorganismos más patógenos para la vía urinaria, tenemos que aclarar cuáles representan parte de la flora normal de las vías y son considerados agentes contaminantes urinarios comunes. Estos son los lactobacilos, anaerobios, streptococos y estafilococo epidermidis. Dentro de los streptococos no se incluyen los enterococos que sí son uropatógenos. Ahora hablando de los uropatógenos, tenemos a E. coli, donde nada más el 80% de la cistitis y pielonefritis no complicadas se deben a este agente patógeno con serogrupo O. De ahí a que sea el más estudiado y mencionado, ya que ocupa el puesto número 1 en los agentes causales de infección de las vías urinarias. Otros agentes uropatógenos menos comunes son especies de Klebsiella, Proteus, Enterobacter y Enterococos.
En las infecciones adquiridas en el hospital tenemos una variedad más amplia de microorganismos, de las cuales predominan pseudomonas y estafilococo. Las infecciones de las vías urinarias por Staphylococcus aureus a menudo son consecuencia de diseminación hematógena. En los niños, el espectro bacteriano causal es ligeramente diferente, siendo especies de Klebsiella y Enterobacter las causas más comunes de infección.